Les invito a abrir Marcos, el libro de Marcos, y me gustaría hablar algo muy interesante del texto bíblico. Cómo el Señor, cómo el Señor prepara a sus discípulos. En el capítulo 1, versículo 14 del libro de Marcos, dice ahí el texto: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí empieza su ministerio prácticamente. Y mire cómo empieza con esta predicación. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así empieza el libro de Marcos. Empieza a escoger a sus discípulos, y algo muy interesante que pasa en el capítulo 2, hermanos queridos, dice el 2:14: y estableció a 12 para que estuviesen con él. Esto se llama discipulado, enseñar a las personas junto a nosotros. Es lo que hacen los pastores de la iglesia, que hace poquito estaban hablando de eso. Eso es lo que hacen los predicadores. Siempre se rodean de personas para discipularles. Pero ¿cuál es el propósito? Mire, y para enviarlos a predicar. Vamos a ver en este pequeño estudio bíblico cómo el Señor prepara a sus discípulos. Cómo el Señor se preocupa que sus discípulos aprendan. Por ejemplo, empieza en el capítulo 4 a hablar por parábolas, muchas cosas. Pero mire lo que dice en el versículo 33, 4:33. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Pero mire con sus discípulos cómo es el Señor. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Mire cómo el Señor prepara a los discípulos, les enseña a sus discípulos, pero estaban con Él. Ahora, lo que pasa en el capítulo 4, versículo 35 hasta el 41 es muy interesante. Jesús está preparando no solamente con la palabra a sus discípulos, sino que ahora les va a preparar con las pruebas. Va a aparecer una tremenda prueba en el mar, porque estaban pasando desde Capernaum hasta Decápolis, y, y en esta prueba ellos estaban espantados, estaban en peligro de muerte. Y el Señor en el 39 se levanta, despertado por sus discípulos, y solamente con dos palabras detiene esa prueba, la tempestad, la gran tempestad que estaban viviendo. Se encuentran amedrentados, versículo 40, se encuentran sin fe, pero me llama mucho la atención las palabras de sus propios discípulos. Hasta este punto, 1 año y medio con Jesús, y dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me preocupa mucho pensar que sus discípulos, al 1 año y medio de estar con Jesús, no sabían quién es Jesús. Estando palpando a Jesús mismo, compartiendo con Jesús mismo, sus propios discípulos no le conocen, a pesar de que Jesús les declaraba todo la palabra de Dios, a pesar de que Él estaba ayudándoles todo el tiempo. Muy bien, vamos a hacer un poquito de observaciones más adelante. En el capítulo 6, Jesús otra vez está preparando a sus discípulos. En esta vez, Jesús les lleva donde Él va a ser rechazado, en especial por sus parientes y por su gente de Nazaret. Es despreciado, Jesús se admira de la incredulidad de ellos. Dice el versículo 6 del capítulo 6: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Jesús está mostrando a sus discípulos que a veces predicar no siempre
es algo que la gente va a aceptar, va a ser uno rechazado. Mire cómo prepara el Señor. En el capítulo 6, versículo 7, pasa algo muy interesante. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, ¿de qué predicaban sus apóstoles? Obviamente, Jesús los preparó. Capítulo 6, versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y como tenían autoridad, echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto, hermanos queridos, hizo que sus discípulos se emocionen, que ellos puedan hacer el trabajo que Jesucristo les encomendó. Lamentablemente muere Juan el Bautista y en el capítulo 6, versículo 30, los apóstoles llegan de su misión. Dice el 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y habían enseñado. Entonces, los apóstoles están muy emocionados, pero también están muy cansados. Y yo sé que aquí hay algunos predicadores que están muy cansados. Hay pastores, hermanos y hermanas de la iglesia que están dando todo de sí, trabajando hasta el cansancio por la obra de Dios, como los apóstoles. De hecho, si vamos leyendo el contexto, podemos darnos cuenta que no tenían tiempo ni siquiera para comer pan y su horario de trabajo era desde de mañanita hasta la tarde, hasta el anochecer. Era un trabajo muy cansado. Entonces, el Señor Jesús en el capítulo 6, versículo 31, quiere que descansen. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Por qué? Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo. Ahí está. ¿Para qué? Para comer. Mucho trabajo, mucho trabajo. Y Jesús quiere llevarles a un lugar de descanso. Y de hecho, se fueron solos, es decir, sus discípulos, con Jesús en una barca, la barca de siempre, a un lugar desierto. Entonces, sorprendentemente, cuando ellos toman la ribera desde Capernaum, cruzan hasta Betania, hasta el frente, hasta el otro lado, eh, por la orilla, unos cuantos kilómetros al desierto, ahí estaban más gente. Se encuentran gente. O sea, el plan de descansar no funcionó. Lamentablemente no pudieron descansar. Y dice el 33, muchos los vieron ir y les reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús comienza a enseñarlos. Ustedes saben la historia. Jesús enseña a esa gente y hace un tremendo milagro. ¿Cuál es el milagro? La alimentación a los 15,000 aproximadamente, es decir, 5,000 hombres más 5,000 mujeres y probablemente jóvenes y niños, pues 12,000 a 15,000 personas. Dice el 42, y comieron todos y se saciaron y recogieron ¿cuántas cestas? 12 cestas. Sí, 12 cestas. Muy bien. Luego de eso, es muy interesante cómo está escrito el libro de Marcos, porque se acuerdan que ya tuvieron un problema en el mar. Otra vez, por segunda vez, otro problema en el mar. Ellos, capítulo 6, versículo 50, ¿cómo se encontraban en ese problema, en esa prueba? Se encontraban turbados, versículo 50. ¿Notan cómo Jesús está preparando su corazón? ¿Cómo está preparando el corazón de los discípulos? Es decir, que a veces el discípulo está cansado, a veces el discípulo no entiende, a veces el discípulo está, como dice el texto, turbado.
Y Jesús entra en el momento adecuado: tened ánimo, yo soy el de Éxodo 3, no temáis, no temáis. Ok, en el 42 me enseña algo muy importante de lo que estaba pasando en la mente y en el corazón de ellos. Verso, eh, leamos el 51. Y subió en ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué maravillarse de que Jesús está caminando sobre el agua? ¿Por qué maravillarse que Él les está ayudando? Bueno, el 52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, mire usted, 1 año y medio, 2 años con Jesús, y nos encontramos con discípulos endurecidos sus corazones, mirando milagros sorprendentes, no entendiendo ese tremendo milagro de la alimentación a los 5,000 hombres. ¿Será que hay cristianos hoy en día así? Que no creemos, que decimos: ¿quién es este? Que nos turbamos, que nos falta la fe. Es interesante todo lo que sucede. Vamos a pasar un ratito más adelante, y en el capítulo 8 aparece otro milagro. Hermanos queridos, otra vez otra alimentación. Y me preguntaba yo cuando estudiaba el libro de Marcos: ¿por qué otra vez otra alimentación? Y alimentó a los 5,000 solo varones, les decía 12,000 aproximadamente entre todos. ¿Por qué otra vez 4,000? ¿Por qué Jesús repite los milagros? Es muy interesante que Jesús hace otro milagro. Y en este caso, puede usted mirar capítulo 8, versículo 8: y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 cestas. 7 cestas. Ok, mire lo que sucede. Mire lo que sucede cuando Jesús está en la región de Dalmanuta. Versículo 10: llega a Dalmanuta, y ahí vienen los enemigos de Jesús. Versículo 11: entonces los fariseos vinieron y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Los fariseos quieren una señal, pero Jesús no quiere darle señal a los fariseos. No les va a dar señal a los fariseos. De hecho, en el versículo 2 dice: y gimiendo en su espíritu, es decir, suspirando profundamente. Jesús suspiró fuertemente, como decepcionado. ¿Por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Y miren lo que dice el texto. Esto es muy importante, hermanitos, muy importante, de lo que quiero mostrarles: cómo Jesucristo trabaja en el corazón de sus discípulos. Mire lo que dice el texto: y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Mire lo que hacen sus discípulos. Versículo 14. Habían olvidado de traer el pan. Tenían 7 cestas llenas y se olvidan de traer el pan. Su preocupación es: ¿ahora qué hacemos? Nos olvidamos el pan. Dice ahí, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Tienen un pan en la barca y están preocupados. Jesús, en el versículo 15, él está pensando todavía en lo que hicieron los saduceos y en lo que pedían señal a Jesucristo. Y Jesús quiere enseñarles y les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos todavía estaban pensando en el pan.
Jesús quería enseñarles cosas espirituales y ellos estaban muy enfocados en el pan. Nos olvidamos el pan. Y en el 16, muy gracioso, yo me imagino cómo estaban ahí discutiendo. Es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Habían 7 cestas y decían solamente tenemos un pan. Y discutían entre sí, verso 16, diciendo, es porque no trajimos del pan, por eso dice de la levadura, porque no trajimos del pan. 17, mire lo que les dice Jesús. Entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Qué paciencia del Señor Jesucristo. ¿Por qué están discutiendo del pan? Y mire, hermanos, y esto me preocupa a mí, porque me preocupa porque ¿será que hay hermanos de aquí que estamos desenfocados como sus discípulos? Que nuestra mente está en otras cosas, y no estamos entendiendo lo que el Señor Jesucristo realmente quiere enseñarnos. Dice el texto, ¿no entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y mire lo que dice, por favor, ponga mucha atención en el versículo 18, porque nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver a continuación. A donde quiero llevarles, hermanos. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Parece que estuviera hablando de Marcos capítulo 4 sobre la parábola de los tipos de tierra. Parece que sus discípulos tienen un corazón endurecido y no entienden. Miren las preguntas que le hacen. Por eso yo les decía, ¿por qué razón 5,000, la alimentación a los 5,000 y luego la alimentación a los 4,000? Versículo 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron, 12. Una cesta para cada discípulo. Versículo 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Ellos estaban pensando en el pan y no entendían todavía. ¿A cuántos dio de alimentar el Señor Jesucristo? Probablemente el primer milagro, 12,000 personas. El segundo milagro, igualmente, miles de personas. Y esta gente, sus discípulos, están con Jesús en la barca y no tienen fe de que Jesucristo puede alimentarles a ellos. Y ellos tienen un pan. Así no tuvieran ningún pan en la barca, Jesucristo tenía la capacidad y el poder de darles de comer a ellos. Pero la visión de sus discípulos es limitada. La fe que ellos tienen es limitada. Mire, hermanitos, versículo 22. Y dice, y vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego. Es muy interesante lo que hace Jesús. Jesús decide hacer este milagro del versículo 22 hasta el versículo 26, no en tierra judía, sino que decide hacer este milagro en tierras de gentiles. ¿Por qué Jesucristo decide hacer este milagro en tierras de gentiles? Dice ahí que en Bethsaida le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Lo que va a hacer Jesucristo es muy interesante. Entonces Jesús, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Por qué Jesucristo saca al ciego de esa aldea? ¿Por qué no lo sana en ese momento? Porque Jesucristo tiene un plan, hermanos queridos. Y Jesús hace algo muy interesante. Dice que escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si bebía algo. Y todo esto estaban mirando a sus discípulos. Escupe Jesús y le pregunta,
¿Miras algo? Hermanos 24, mirando, es decir, parece que este hombre antes sí veía y cuando estaba con Jesús ya no veía. Entonces Jesús le pregunta, ¿miras? Y dice este hombre, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, que estaba recuperando de a poquito la visión, pero no tenía visión. Por segunda vez, versículo 25, luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Esta palabra restablecido significa que alguna vez sí vio y ahora vio completamente. Y dice, y vio de lejos y claramente a todos. Pregunta, si Jesús es todopoderoso, ¿por qué no le sanó a la primera? Sino que hubo un proceso. ¿Y por qué Jesucristo estaba afuera de la aldea? ¿Y por qué Jesucristo en el versículo 26 y lo envió a su casa diciendo, no entréis a la aldea, ni lo digáis a nadie en la aldea? Esto se llama el secreto mesiánico para los estudiosos de la Biblia. Pero, hermanos queridos, yo tengo que preguntarme, ¿para quién fue este milagro? No fue para la gente, no fue para la gente. ¿Este milagro para quién fue? Para sus discípulos. ¿Quién es el ciego? ¿A quién representa el ciego de Bethsaida? El ciego de Bethsaida, hermanitos queridos, representa a sus discípulos. Capítulo 8, versículo 17. ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y mira lo que dice el 18. Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís. Y no recordáis. El ciego representa a sus discípulos, hermanos queridos. Y Dios les está enseñando, les está mostrando a sus discípulos que tienen que tener fe, que tienen que creer en la palabra de Jesús. Y Jesús tiene paciencia. Jesús tiene esa paciencia con usted y con mí para ayudarnos a ver. Y a veces es un proceso que Jesús por una vez llega y nos limpia y nos hace mirar, pero no tenemos la vista tan completa. Entonces Jesucristo va a aparecer por segunda vez y va a limpiarnos completamente. Entonces le invito a tener paciencia y a reconocer las señales que Dios hace en su vida, a reconocer cuando el Señor Jesucristo está trabajando con usted. No aprendimos de una prueba, no aprendimos de algo que nos pasó, va a venir otra vez para que aprendamos y entendamos, porque el Señor Jesucristo está preparando su corazón y está preparando mi corazón. En el capítulo 16, Jesucristo los envió a predicar, ya no a una aldea, a todo el mundo, porque ese es el trabajo que debe hacer un discípulo, predicar el Evangelio a todo el mundo. A veces vamos a estar cansados, a veces vamos a estar sufridos, angustiados, pensando que moriremos. A veces estaremos con temor, dudando, sin conocimiento, a veces ciegos incluso, sin poder mirar. Pero el Señor está trabajando en su vida, el Señor está trabajando en mi vida.
como lo dijo el apóstol Pablo, el que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanitos. Que el Señor les guarde. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias damos a nuestro Dios por este mensaje que hemos escuchado esta noche, de mucha reflexión, de mucha introspección para cada una de nuestras vidas. Gracias, mi hermano Henry, por hablarnos de parte de Dios y delante de nuestro Dios a nuestras vidas, y que el Señor nos nos pueda ayudar cada día a conocer más quién es nuestro Maestro, que podamos conocer cada día más quién es Jesús, para que podamos ser discípulos con convicciones fuertes, con una fe profunda en nuestro Señor Jesucristo, y poder sobreponernos a tantas acechanzas que hay en esta vida, sin embargo, teniendo plena convicción de que Dios está guiando cada una de nuestras vidas y todo los trabajos que se realiza dentro de la iglesia. Así que, mi hermano Henry, te mandamos un fuerte abracito. Gracias por guiarnos en este mensaje, de verdad que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, y pensamos profundamente también en cada uno de nosotros, cómo poder ser cada día mejores discípulos, hijos de Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por este tiempo que nos ha permitido poder estar en esta noche juntos a través de esta plataforma. Y bueno, vamos a pedir a Dios que nos ayude a poner por obra su palabra día a día en nuestras vidas. Papito, Robertito Albarrán, si nos puede guiar en una oración final, por favor. Padre Santo, Padre Celestial, le damos infinitas gracias por este hermoso tiempo que usted nos ha permitido estar frente a su palabra, Señor, y con tantos hermanos que amamos. Señor, gracias por este amor tan grande suyo que entregó a su Hijo Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Señor, y aprendemos lo que hemos escuchado en esta noche, de llevar el Evangelio a pesar de las diferentes dificultades que se nos pueden presentar en la vida. Nos ayuda, Señor, para que no claudiquemos, Señor, con temores, con enfermedades, con cansancio, como sea, Señor. Ayúdanos para que podamos llevar su mensaje, Señor. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por nuestro hermano Henry. Señor, también gracias por todos los hermanos que se dan cita a esta hora de la noche, tal vez con cansancio también. Y agradecemos, Padre, por su misericordia. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, para que podamos llegar al fin de nuestra vida, al fin de nuestra carrera, y podamos lograr esa meta tan esperada, que es estar un día en su presencia. Gracias, Señor, le damos por todas sus bendiciones. Le damos toda la honra y toda la gloria a usted. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.